Hermanos, hermanas, este es el primer mensaje que doy de esta manera. Es decir, esta es la primera oportunidad que tomo el tiempo no para dar un mensaje, no para dar un estudio de la palabra de Dios, sino para testificar de las experiencias que me suceden constantemente. Y déjenme decirles, hay ocasiones que me he detenido, es decir, he sentido de parte de Dios una necesidad imperiosa de platicarles este tipo de experiencias, pero posiblemente he pecado delante de Dios, porque a poco ha sido una invitación de Dios para que yo testifique y yo no he hecho caso, porque de pronto siento que la gente va a pensar que estoy buscando darme a conocer, que estoy, como decimos los mexicanos, presumiendo que soy muy especial delante de Dios. Y la verdad, eso me ha detenido. De cierta manera me siento mal con Dios, porque a la vez siento como que Dios quiere bendecir a alguien con ese testimonio, y yo de cierta manera estoy privándole de esa bendición. Así es que, hermanos, hermanas, oiga bien lo que le voy a decir. Siento de parte de Dios que si usted, hermano, hermana, que tiene algún problema, que tiene alguna enfermedad, que está pasando por una situación difícil, siento de parte de Dios que Dios quiere hacer un milagro en su vida, porque voy a estar compartiéndole un milagro de los tantos que Dios ha hecho en mi vida, y un testimonio de cosas maravillosas que he visto con mis propios ojos de cómo Dios se ha manifestado. Le quiero invitar a que ponga mucha atención. Escogí una escritura que yo creo que es muy adecuada para poder identificar lo que Dios ha hecho en mi vida en estos días. Escogí la escritura que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice así: si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Hermanos, hermanas, una vez más, quiero invitarles a que pongan mucha atención en cada palabra que yo les voy a compartir. Quiero que pongan atención a detalle, es decir, que estén pendientes y que haya palabras, haya frases, haya cositas que escuche de lo que le diga, que llamen su atención. Algo que usted sienta ya muy profundo, como que penetra y como que se anida ya en lo más profundo de su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque yo he experimentado muchas bendiciones precisamente por poner atención, por estar pendiente y por estar seguro que Dios va a hacer algo en mi vida. Así es que por esa razón le digo, hermano, hermana, abra su corazón, ponga mucha atención a cada palabra, a cada frase, a cada cosa que le voy a decir, porque algo va a llamar su atención y algo puede suceder
en esta hora con lo que usted va a estar escuchando. Porque siempre Dios está pendiente de bendecir a alguien, pero muchas veces nosotros no estamos en ese mismo nivel, no estamos en esa misma relación, y por eso a veces no recibimos. Así es que le voy a pedir mucha atención. Le leía la escritura de Romanos 8:28, que dice: si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Quiero decirle que podemos nosotros escuchar esta escritura cuando alguien predica sobre esa escritura o cuando alguien está predicando y cita esa escritura. Muchos hermanos, muchos cristianos, hemos escuchado ya de esa escritura. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En esta Biblia, la Biblia que se llama Nueva Biblia Viva, dice así: si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Entonces, debemos nosotros estar conscientes de que, aunque en ocasiones parece que nos está sucediendo algo malo, algo negativo, algo contrario, algo que nos afecta a nosotros, debemos en primer lugar estar conscientes que Dios no quiere que nos suceda nada malo, pero que si por alguna razón algo desagradable, algo negativo, algo malo nos sucede, Dios está pendiente de eso. Es decir, Dios está consciente que eso nos está sucediendo. Nunca digamos: Dios me mandó esto. No, porque Dios no te va a mandar algo que te haga sufrir. Pero muchas veces, por alguna razón, Dios permite que pasemos por aquella experiencia. Y yo pienso, como en el caso mío, Dios permitió algo que me sucedió. Fíjate bien, porque yo debía tener más experiencias de las cosas gloriosas. Y quiero decirles que en estos últimos años, le voy a hablar de los últimos 6 o 7 años. En estos últimos 6 o 7 años han aumentado las experiencias directas y reales que he tenido con Dios en muchas formas. Han aumentado los sueños con mensajes que Dios me da. Han aumentado las experiencias así reales con Dios. Y en parte, oiga bien, en parte, yo considero que es porque de pronto hay ciertas áreas de mi vida que ya no tienen la misma fuerza. Siento que a la edad de 75 años hay algunas áreas de mi cuerpo que ya no me responden como antes, como es la vista, como es el oído, como son los reflejos. Ya no tiene uno esos reflejos del hombre de 40 años. Ya no tiene uno esa vista del hombre de 30 años. Ya no tiene uno esas fuerzas. Ya no se mueve uno con la agilidad de un hombre de 40 años. Entonces, yo he considerado que en estos últimos años Dios ha aumentado las visiones, las revelaciones, los sueños que tienen que ver con mensajes de parte de Dios. Por un lado, porque eso de cierta manera me anima, me motiva,
me hace de cierta manera nivelarme con lo demás. Pero además de eso, podría yo decir que como se están viniendo las cosas en estos días, como estamos entrando en un tiempo muy crítico en este mundo, yo creo que también eso ha hecho que Dios me esté mostrando cosas constantemente. Hace 20 o 30 años tenía visiones, tenía revelaciones, pero eran más esporádicas, eran más lejanas. Hoy, constantemente y de muchas maneras, cosas gloriosas. Bueno, les quiero decir, hermanos, que yo me fui de aquí, del área de Los Ángeles, hacia la ciudad de Guadalajara, hace alrededor de una semana, semana y media, porque aquí en el área de Los Ángeles el clima se puso muy frío. Y yo en estos últimos 3 años aproximadamente he estado padeciendo de unos dolores muy profundos en el área de los pulmones y de los riñones. El asunto es que el cambio de temperatura, yo lo siento que aumenta los dolores. Y últimamente llegué al punto de que me faltaba la respiración. Era tan fuerte la presión, es como una presión así, como que se presiona el pecho y la espalda y llega al punto que no me deja respirar. Y es un dolor muy intenso. El asunto es que como cambió la temperatura acá en el área de Los Ángeles, tuve que buscar salir de acá, de esta área, y dije, me voy a ir a México. Allá en la ciudad de Guadalajara, en México, aunque haga frío, a eso de las 9 de la mañana, empieza a salir el sol con una fuerza que para las 10 o las 11 de la mañana ya tiene uno calor. O sea que hace frío por la noche, pero en el día es un sol de verano allá en la ciudad de Guadalajara. Así es que dije yo, voy a tener que salir de Los Ángeles, ya no soporto, porque era insoportable aquella presión y aquel dolor tan intenso que era estarme quejando hasta para caminar. Así es que, hermanos, tuve que salir a la ciudad de Guadalajara. Y déjeme decirle, llegué a la ciudad de Guadalajara, como ya tenía tantos días acá, que estaba sufriendo aquello y cada día se estaba agravando. Cuando llegué a la ciudad de Guadalajara, pensé que no me componía inmediatamente porque acá había estado mucho tiempo sufriendo aquello. De manera que pasaron 3 días y yo no mejoraba nada. Así es que dije, pues es necesario ir a un lugar donde esté más caliente el clima para ver si me siento un poco mejor. O sea que uno mismo a veces tiene la necesidad de algo, como que el cuerpo mismo se lo pide. Y a mí como que mi cuerpo me pedía un área más caliente para poderme sentir mejor. Así es que, mis hermanos, inmediatamente después de 3 días en Guadalajara, sentí irme a las montañas de Michoacán. Allá tengo mi casita, ya tenemos un terreno en la montaña y allá es muy caliente. Así es que, así como me sentía, que me sentía muy mal, no me sentía con la libertad de subir unas escaleras, no me sentía con la libertad de poder caminar una cuadra. Los dolores eran intensos y constantes, pero dije, no me queda otro remedio.
Ir a las montañas de Michoacán desde la ciudad de Guadalajara son 7 horas de manejar. Hay que ir en la autopista bien tensionado porque van carros a toda velocidad, salen carros de un lado, uno tiene que ir metiéndose entre los vehículos, en fin. Era de ir con mucha tensión, era de ir bien tensionado y me parecía a mí muy difícil. Sin embargo, no había quien me llevara, busqué a ver si había alguien que me llevara, pero nadie quería ir para allá, porque la situación en aquellos lugares se escucha que está muy tensa en las cosas que están pasando en México. Así es que nadie quiso ir, de manera que me preparé para irme yo solo para allá. Tengo un vehículo allá en Guadalajara. Es una van familiar. Es un carrito que al menos tiene buen motor y buena transmisión. Así es que inmediatamente pensé en irme cuanto antes. Y ya cuando me iba a ir, pensé, fíjese bien, en que ese vehículo en el cual me iba a ir ya tiene unas llantas que están lisas completamente. Unas llantas que, bueno, para que se dé una idea, el año pasado, o sea, la vez pasada, que venía yo de Michoacán, se me explotó una llanta y gracias a Dios que apenas explotó y paró un hombre con su esposa y me ayudó a cambiarla. Cuando yo le digo me ayudó a cambiarla, es porque Dios está conmigo en todo. Es porque Dios me protege en todo. Y apenas se me explotó esa llanta y me hice a un lado de la carretera y ya estaba parando un vehículo detrás de mí. Y baja un joven de unos 28 años y me dice, Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Y le digo, pues me explotó la llanta. Y me dijo, yo se la cambio inmediatamente. Y me cambió la llanta porque se hizo pedazos. Bueno, esta vez pasada, yo pienso que hará unos 3 o 4 meses, volví a ir para las montañas y en el camino me volvió a explotar otra llanta. Y llegué, gracias a Dios, por ahí había cerca una llantera, le llamamos acá en México así. Así es que llegué y me arreglaron la llanta y me vendieron por ahí unas llantitas viejas también para poder seguir mi camino. El asunto es, y por lo que le menciono esto, de las 2 llantas que ya me habían explotado, es porque ahora, aparte de sentirme mal físicamente, que no sentía el deseo, no sentía la libertad de ir por 6 horas ahí manejando y maniobrando y todo. No me sentía con esas fuerzas, con esa habilidad para tomar mi carro e irme. Y en eso se añadió más la preocupación porque me acordé que las llantas de mi carro estaban completamente lisas. Es decir, no solamente una, ¿a poco las 4 se podían tronar en el camino? Podían explotar en el camino. El asunto es que no me quedó otro remedio, no había nadie que fuera conmigo, no tenía forma de comprar llantas, porque lo poquito de dinero que llevaba lo quería guardar por si tenía la necesidad de ver un médico por mi condición como estaba, pues tener con qué pagar. No quería comprar llantas porque ya no iba a tener yo para estar allá y poder comer allá en esos días. Así es que ni pensar en comprar llantas. Lo que hice fue que antes de salir fui
y doblé mis rodillas delante de mi cama y empecé a clamarle a Dios y a pedirle a Dios que me ayudara, que me llevara, que Él sabía mi condición y que necesitaba salir de ahí, de la ciudad de Guadalajara, porque sentía todavía que me estaba afectando lo frío de ahí todavía, y que al único que tenía era Dios, que no contaba con nada, no contaba con nadie en ese momento. Así es que tenía que ir a ese lugar y le pedí a Dios: Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, protégeme, Señor, líbrame de cualquier cosa, Señor, dame habilidad para ir mirando todo y al pendiente de todo. En fin, oré, me subí a mi carro, le metí un montón de cosas pensando que podría estar allá unos 6 meses. Y le metí muchas cosas y algunas cosas que necesitaba allá en la montaña. Cargué la ven de cosas y me fui. Hermanos, iba como a la mitad del camino en una autopista muy bonita. Es la autopista federal que va de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México. De manera que como unas 2 horas antes de llegar a la ciudad de Morelia, o 1 hora antes de llegar a la ciudad de Morelia, Michoacán, hermanos, de ir muy tranquilo, empecé a entrar en una parte de la carretera donde había a mi lado derecho una montaña. Había pasado ya por muchos sembradíos, por muchos campos, donde al lado de la carretera había tramos de hierba, donde cualquier problema que tuviera en el carro podría salirme inmediatamente. En ese momento iba donde estaba a mi lado una montaña. Al pie de la montaña, de pura roca, estaba una cuneta, le llamamos nosotros. Las autopistas o las carreteras buenas, está la carretera, lo que es el pavimento, y al terminar el pavimento hay una zanja, hay una cuneta, le llamamos nosotros, donde el agua que baja de la montaña cae a la cuneta y se va, pero no hay forma de abrirse uno en caso de un accidente o de alguna situación como la que me pasó. No podía moverme a un lado porque iba en el primer carril de la autopista y ahí estaba la montaña, solamente dividía aquella cuneta, es decir, como 1 metro nada más o 1,5 metros nada más de donde estaba el borde del carril donde yo iba. Y la montaña estaba larga, de manera que iba yo ahí al lado de la montaña y en eso hice una curva en una bajada, al grado que en esa curva no se veía nada hacia atrás. Y al momento que yo iba bajando en esa curva, empecé a sentir que mi carro empezó a temblar y a temblar y a temblar y más fuerte, y cuando menos acordé, hermanos, comenzó a salir mucho humo y comencé a sentir que el carro ya iba pegando en el rin, ya no llevaba llanta, ya estaba pegando el fierro con el pavimento. Así es que no me quedó otra más que pararme, pero había una gran preocupación allá dentro de mí. ¿Por qué razón? Porque estaba en una bajada, en una pendiente. Estaba en un lugar donde no podía hacerme a un lado, que hubiera terreno, que hubiera hierba, para poderme salir así de inmediato, aunque hubiera brincos y bordos y todo. No podía, no había para dónde. Por otro lado,
estaba en una curva que hacía la carretera. Haga de cuenta que de aquí a 50 metros estaba sin ver uno quién venía. Y yo no podía salirme del carril donde estaba. ¿Y qué si venía alguna persona o algún vehículo en ese carril, en la curva? No iba a alcanzar a maniobrar y me podía atropellar ahí. Me entró una preocupación tremenda, hermanos, de esas veces que uno siente como un sudor frío que le recorre por el peligro que estaba ahí. Ni siquiera yo podía esconderme o podía hacerme a un lado donde no me atropellaran a mí, porque ahí era de ley que me atropellaban de cualquier manera. Hermanos, fue algo instantáneo, fue algo preocupante, y estando ahí, cuando medio me acomodé, busqué acomodarme lo más que pude en la orilla, porque donde terminaba el carril, donde terminaba el pavimento, ahí hace un hoyo, y es un hoyo como cuando menos de unas 18 pulgadas, cuando menos. Así es que busqué orillarme lo más que pude hasta que sentí que estaba en el borde de donde estaba la zanja aquella. Inmediatamente vi que no viniera un vehículo atrás, puse mis señales intermitentes y me bajé para ver cómo había quedado y a ver cómo estaba la llanta. Hermanos, la llanta estaba hecha a pedazos. Se veían partes del rin ahí y la llanta hecha a pedazos completamente. Y sí, había quedado en el borde nada más de donde estaba aquella cuneta, le llamamos nosotros, aquella zanja por donde se va el agua. Es una zanja de cemento en las carreteras nuevas, de manera que ahí quedé. Hermanos, la preocupación era grande, la preocupación era enorme. ¿Por qué razón? Porque, como le digo, a unos 50 o 60 metros estaba la desviación, o sea, la curva que hizo la carretera. Nadie me podía ver ahí. Así es que cualquiera que viniera en ese carril iba a dar vuelta ahí. En 50 metros estaba yo con mi vehículo. Me entró una preocupación enorme, aparte de cómo yo iba. Me bajé, porque no vi que viniera carro, me bajé, me di vuelta por atrás de mi carro para ver en dónde había quedado de la orilla de la cuneta, y estaba en el borde, exactamente en el borde. Y vi la llanta que estaba hecha a pedazos. Hermanos, no terminaba yo de examinar la llanta, todavía no terminaba de ver así más a fondo cómo estaba la llanta, cuando sentí, oiga bien, no vi nada, no escuché ruido, sentí que alguien estaba detrás de mí. Esas veces que usted está en algún lugar y siente que alguien le está mirando, y usted se da vuelta y sí, efectivamente alguien le está mirando. Esas veces que usted va a cruzar una calle y que no se fijó para este lado y usted siente que ahí hay algo, lo siente y se da vuelta y ahí está el vehículo que paró o que viene muy cerca. El asunto es, hermanos, aquí viene lo glorioso. Cuando yo estoy mirando la llanta a ver qué es lo que le sucedió, todavía no terminaba de examinar bien la llanta cuando sentí la presencia de algo. Y miro hacia atrás de mí, y hermanos, atrás de mí, a unos 20 metros de distancia, estaba un camión. Era un camión de esos camiones cerrados por todos lados, que parece que son de lámina o de aluminio, todo cerrado completamente. Me llamó la atención, porque desde el momento que yo sentí que algo estaba detrás de mí,
ya sentí yo algo raro. Sentí como que algo sobrenatural estaba detrás de mí. Y di la vuelta, me volteo para ver qué estaba detrás de mí y me llamó la atención. Ese grande camión no era un tráiler, era un camión de esos que a veces llevan cajas o cosas así para transportar de un lugar a otro. Pero era un camión nuevo, hermoso, blanco, me llamó la atención, un blanco muy bonito, un blanco muy reluciente, se veía aquello que impactaba de verlo tan blanco, tan hermoso. Entonces, cuando vi ese camión, me sentí un poco más tranquilo. ¿Y sabe por qué? Porque el ancho de mi ven no era tan grande, no era tan ancho como el ancho del camión. Entonces, vino para mí una confianza, vino para mí un alivio, porque sentí que ese camión iba a protegerme. Esa fue la primera cosa que yo sentí, que ese camión me protegía a mí para que no me fueran a atropellar. Eso fue lo que me llamó la atención y me dio confianza. De ahí, hermanos, empecé a fijarme bien. Y dentro de la cabina del camión, que estaba alta, había 3 hombres. Entonces, hermanos, me acerco yo poco a poco, porque ya que se pararon, dije yo voy a hacer amistad, voy a ver qué, y me acerqué poco a poco hasta llegar donde estaban ellos. Y me dice el primero que estaba ahí a la vista: ¿le podemos ayudar en algo? ¿Qué le pasó? Y les digo, pues mire la llanta cómo quedó. Se me explotó, se me hizo pedazos. Y me dijeron, ¿le podemos ayudar? Claro que me pueden ayudar. Hermanos, se bajan aquellos 3 hombres. Y yo me encamino a donde está la ven. Ya había sacado yo el gato que le llaman, porque inmediatamente que me di vuelta le abrí la parte de atrás a la ven, y ahí traía a la mano el gato, ese equipo con que levanta uno los carros. Y saqué el gato y lo tenía a un lado ahí. Cuando llegan estos hombres y me dicen, no se preocupe, ahorita le vamos a ayudar. Y cuando me dijeron, no se preocupe, ahorita le vamos a ayudar, se metieron los 3 ahí delante de mí y ya no me dejaron hacer nada. Estaban ellos viendo a ver cómo me iban a ayudar, y a mí me empezó a llamar la atención algo en ellos. Hermanos, hermanas, los hombres que yo vi, así a mi manera de juzgar en este momento, los 3 medían alrededor de unos 6 pies con 5 pulgadas. Porque yo casi mido los 6 pies. Y yo creo que yo llegaba al hombro de ellos. O sea que esos hombres eran muy altos. Y los 3 del mismo tamaño. Ahí le va otra cosa que me extrañó. Porque como yo no hacía nada, podía observar. Y yo soy una persona muy observadora. Una persona que cualquier detalle lo detecta, me llama la atención los detalles. Y hermanos, me llamó la atención de esos 3 hombres en primer lugar, que me dijeron, usted no se preocupe, nosotros le vamos a ayudar. Eso me dio confianza. Pero cuando yo los miro y pongo atención, que cerca de ellos yo me veía pequeñito, yo me veía bajito,
junto a ellos. Y soy una persona robusta. Peso 228 libras. Hermanos, junto a ellos me veía delgado, me veía débil, me veía chico. Y ahí es donde empecé yo a notar algo raro. Yo dije, estoy en el área de Guadalajara, estoy en México, y la gente de México, por lo regular, no es gente muy alta. Y me llamó la atención que los tres hermanos estaban más o menos del mismo tamaño, grandototes. Y otra cosa que me llamó la atención, que los tres traían cubrebocas. Y ya en esa área y a la hora que yo iba, ya estaba haciendo calor. Y se supone que estas personas eran lo que usted ve acá en el video detrás de mí. Trabajadores de la autopista, trabajadores de la carretera, los que andan limpiando la carretera para que no haya rocas, para que se limpien los conductos del agua, para que cuando llueve no se inunde, los que andan cortando la hierba. Y me llamó la atención, hermanos, varias cosas. Una de ellas fue que traían mascarillas, traían cubrebocas, y estaba haciendo bastante calor, y estaban al aire libre, estaban en el campo. ¿Para qué traer cubrebocas? No eran cubrebocas de trabajo, eran cubrebocas que se usan normalmente cuando, ahora que estaba el COVID-19, que uno iba a cualquier lugar y le decían que se pusiera un cubrebocas. De ese tipo de cubrebocas traían. Me llamó la atención que traían cubrebocas los tres. Y yo dije, ¿por qué traen cubrebocas? Con eso que les vi la cubrebocas a cada uno, me dio por mirarles a los ojos. Porque cuando usted mira a alguien que trae cubrebocas, ya no se fija en el cubrebocas, busca a los ojos de la persona. Y hermanos, me fijé a los ojos de las personas y tenían de donde terminaba el cubrebocas a donde estaba el casco, era como una sombra, pero que les daba una claridad muy hermosa a esa parte de sus ojos. Y tenían una mirada, hermanos, tan bondadosa, tenían una mirada tan hermosa, que se veía que ellos no necesitaban el cubrebocas. O sea que deberían de quitarse el cubrebocas porque no lo necesitaban. Porque yo veía esa frescura, eso tan hermoso en su rostro. El asunto es que me llamó la atención que la mirada de ellos era una mirada muy hermosa, muy tranquila, que te daba a ti mucha confianza. Y la otra cosa, que esta va a ser la tercera cosa que me llamó la atención. La primera cosa que me llamó la atención era la estatura de esos hombres. Porque yo estaba en la República Mexicana y estaba en el estado de Jalisco. La gente puede ser más alta en Chihuahua, México, pero en el estado de Jalisco no hay gente muy alta. Ahora, hay gente alta, pero para que tres trabajadores estuvieran más o menos de la misma estatura y lo mismo de fornidos, que yo les calculaba, si yo
peso 228 libras, yo les calculaba a ellos unas 270 libras cuando menos. Unos hombrazos, hermanos, así bien fornidos, grandotes. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo otro que me llamó la atención es que todos traían cubrebocas. Y yo sentía que no era tanto porque lo necesitaran para que el polvo o la basura no les entrara, porque ya no estaban trabajando, si eran trabajadores. Ya venían, porque hermanos, no vinieron corriendo trabajadores como los que usted ve detrás de mí a auxiliarme. Vinieron a auxiliarme unos que venían en un camión por la carretera. Así es que me llamó la atención que estos hombres traían cubrebocas, pero no tanto porque los necesitaran, porque se cuidaban del COVID, o porque les entrara basura o tierra porque no estaban trabajando. Pero yo sentía que esa cubierta, que ese cubrebocas, lo traían para cubrir algo de ellos, como para que yo no les viera completamente el rostro, porque la parte del rostro que yo pude ver de entre el casco a donde terminaba el cubrebocas era algo muy hermoso, era algo muy que daba confianza, era algo que no es normal en una persona. Para empezar, los tres eran muy altos, muy fuertes, muy jóvenes todos, los tres más o menos de la misma edad. Me llamó la atención lo de las mascarillas y lo de los ojos de ellos, que llamaba mucho la atención. Me llamó la atención, hermanos, que estos hombres, fíjese bien, estuvieran ahí los tres del mismo tamaño y que estuvieran tan confiados, tan tranquilos, habiendo dejado su camión detrás de mí. Cuando estaban ellos más cerca de la curva, en ningún momento se veían preocupados porque pudiera dar vuelta un tráiler o hasta un vehículo y se estampara en su vehículo. Yo en ese momento comencé a sentir una quietud, comencé a sentir una seguridad, pero no una seguridad terrena, sino una seguridad celestial. De manera que vi a estos hombres y como ellos estaban trabajando, yo pude ver todo, pude mirar detalles. Estos hombres traían uniformes de ese color que usted mira, así, como verdecitos, verde claro, todos ellos. Pero hermanos, hermanas, el traje de cada uno de ellos era nuevo. Se veía que lo estaban estrenando, que se lo acababan de poner nuevo. Entonces, ¿cómo es que andaban trabajando? Si andaban trabajando, deberían de traer un traje manchado de tierra o de alguna cosa, porque allá cortan hierba de donde está quemado, en fin. Solo con el hecho de trabajar donde se levanta polvo, ya el traje anda manchado, ya anda sucio. Pues esos trajes, hermanos, eran como nuevos, el color era vivo, era como que apenas se los habían puesto. Me fijé en las botas de trabajo que traían, eran unas botas como de gamuza, color así como anaranjado. Eran unas botas nuevas, se veía todo nuevo. El traje, las botas, todo nuevo, el casco se veía todo nuevo. A mí me llamó la atención todo eso. Bueno, cuando ellos llegan, quieren ayudarme y quieren meter el gato
o sea, ese equipo para levantar el carro. Y yo traía un gato de esos, no de los sencillitos que le ponen a uno en el lugar donde compra uno el carro, sino de aquellos que le mete una palanquita y los levanta, son más completos. Pero hay que meter el gato debajo del carro, donde esté una base sólida, y de ahí empezar a mover la palanca y levanta el carro. Hermanos, no se podía meter el gato debajo, porque el rin de mi camioneta estaba pegando en el piso. La llanta que cubre más o menos esto se había hecho pedazos y se vino a quedar hasta abajo, de manera que no había forma de meter el gato debajo. Y hermanos, cuando vieron que no se podía meter el gato, los sentí como que se vieron obligados a hacer algo. Y me quedé mirándolos y se miraban el uno al otro. Y viene uno como en son de broma, como para que yo creyera que era una broma. Viene, se pone de espaldas ahí donde estaba la llanta y dijo como en broma: si gustan, yo levanto la ven y ustedes meten la llanta. Ya le habían aflojado los tornillos, las tuercas a la llanta. Ya solo faltaba quitar el rin que se había hecho pedazos la llanta y meterle una extra chiquitita así que hay ahora. Era lo único que yo tenía. Hermanos, cuando este hombre dice: si gustan, yo levanto la ven, y les dijo a los otros: y ustedes meten la llantita. Pero lo dijo así como en son de broma. Y los otros se quedaron mirándolo como si le dijeran: no conviene que hagas eso, o no lo vayas a hacer. El asunto es que él viene y se pone de espaldas a la ven en dirección de la llanta. Se toma con sus manos de la curva de la llanta, o la curva de ahí donde se mete la llanta, hermanos, y hace un esfuerzo. ¿Y qué creen? El hombre, hermanos, levantaba la ven y la bajaba, levantaba la ven y la bajaba. Y yo me quedé asombrado y yo dije: estoy mirando supuestamente a un mexicano. No hay tantos mexicanos como para que haya tres del mismo tamaño, de unos 6 pies 5 pulgadas. Yo no sé si será como 1,90 de estatura o algo así. Y estos tres me resulta que están todos igual y muy fuertes. Y hermanos, honestamente, por eso también conseguí estas imágenes que usted ve detrás mío, para que se dé una idea, que los trabajadores que andan ahí en esas carreteras son trabajadores normales. Y los trabajadores normales son hombres hasta de 60 años, hombres que son muy delgaditos, o muy bajitos, o muy gorditos, pero nada que ver con aquellos hombres que estaban ahí. Así es que me llamó la atención, y cuando este hombre levantaba la ven, yo me quedé pensando: un hombre común no puede levantar la ven, porque la ven estaba cargada, estaba muy pesada, y la levantaba y la bajaba, y la levantaba y la bajaba. Y le dijeron: no se puede así, porque, dice, no se puede así, porque tú estás parado donde hay que poner la llanta. Así es que no podemos acercarnos y meter la llanta. Y se quedaron pensando un momento.
como diciendo, no hay lucha. Yo sentí que el que se acercó primero y levantaba la ven era uno de los tres que ayudaba, como que no era el que era líder de ellos, sino uno de los que ayudaban. Solo pensaron un momento y uno de ellos dice, hagamos otra cosa. Yo levanto la ven y ustedes meten el gato. Y dije yo, aquí voy a ver algo maravilloso. Hermanos, el hombre se tomó de ahí, ya no el primero, sino otro, igual de fortachón como estaba ese, y tomó con sus manos esa curva de la ven y se hizo para arriba y dijo, métanlo ahora. Hermanos, y metieron el gato y lo pusieron donde estaba sólido y así comenzaron a subir el gato. Y me quedé yo, dije, esto no puede ser. Hermanos, todo estaba pasando muy rápido, no había tiempo para digerirlo, no había tiempo para meditarlo. El asunto es que me cambiaron la llanta y me dijeron, ya está, señor. Me dicen, aquí a unos 500 metros está una salida. Y en esa salida, a unos 500 metros más, hay una llantera. Ahí vaya que le cambien la llanta por esa llanta vieja que trae ahí. Hermanos, me fui, llegué a la salida, estaba una mujer en una caseta de las que cobran en la carretera, y ya le pregunté, le dije, señora, ¿cómo le hago? Voy para Morelia, pero tengo que salir por mi accidente, ¿cómo le hago para poder regresar? Y ya me explicó. Hermanos, cuando me salí de la caseta, allá estaban ellos afuera de donde yo salí, pero allá adelante, allá me estaban esperando. Estaba el líder de ellos ahí fuera. Pero déjenme decirles algo que no les conté. Cuando los hombres me estaban cambiando la llanta, ya que aquel hombre había levantado la ven y le habían metido el gato, miré hacia atrás, hacia el camión de ellos, y hermanos, había algo que todavía me hizo dudar más que fueran seres humanos, que fueran mexicanitos de allá en mi tierra. ¿Sabe por qué? Porque a un lado del camión, acá al frente, en el frente, a un lado del camión, pegado al cerro, había otro hombre del mismo tamaño. Ya eran 4 y yo solamente vi a 3 en la cabina. Y al lado derecho del camión, acá en la orilla de la carretera, o sea, ya en parte de la carretera, estaba otro hombre. Digamos que a unos 30 centímetros o 40 centímetros del camión, en la carretera estaba otro de pie. Eran 2 de pie, así del mismo tamaño. Y atrás del camión, en donde estaba el cerro, como en una roca de 1,5 metros más o menos de alta, allá estaba sentado otro, pero así como alerta, como cuidando algo. Y me llamó la atención que en la otra esquina del camión, de la parte de atrás, sobre la carretera, había otro más de pie. No hacía nada, solo estaban de pie, mirando, como que estaban cuidando algo, como que estaban al pendiente de algo. Y al final, hermanos, eran ya no los 3 que yo vi en la cabina, ahora eran 7 y todos del mismo tamaño. Dije, no puede ser. Pero era todo tan rápido que yo no podía meditar, yo no podía pensar. Ahora sí lo llevo a donde salimos, que ya me estaban esperando allá. Cuando me estaban esperando,
El líder de ellos estaba detrás del camión. Ellos llegaron, se estacionaron cruzando la carretera y allá estaban. De manera que él tuvo que salir detrás del camión. Yo llegué por atrás del camión y ahí vi a ese hombre esperándome para darme indicaciones dónde podía cambiar mi llanta. El asunto es este, que no iban a estar los 7 metidos en la cabina. ¿En dónde estaban los otros 4? Ahora, no podían estar dentro del camión porque el camión era camión cerrado completamente. De esos que tienes que cerrarle las 2 puertas y les tienes que poner un seguro de metal y no hay forma de que estén adentro. Y ahí me estaba esperando solamente el líder de los que venían en la cabina y los otros 4 ¿dónde estaban? Eso fue algo tremendo. Total, me fui, les di las gracias, hasta les di 200 pesos para que se compraran una soda, pensando yo que iba a alcanzar. Yo dije, pues les doy lo que sea. Me fui, cambié la llanta y me regresé. No tardé ni 15 minutos. Cuando salí de que me cambiaran la llanta, empecé a darle gracias a Dios. Empecé a decirle, Señor, eso lo dije como en broma, le dije, Señor, cuando yo salía de Guadalajara, yo me encomendé a ti. Yo te pedí que me cuidaras, yo te pedí que me ayudaras, yo te pedí que me protegieras. Señor, pero nunca me imaginé que me ibas a dar una atención de primera calidad. Salí muy contento, muy gozoso, y empezando a darle gracias por ello, hermanos, empecé a temblar y empecé a temblar y empecé a temblar. Y diciéndole aquellas palabras como en broma, comencé a sentir algo muy especial de parte de Dios. Comencé a sentir la presencia de Dios. Comencé a sentir que ya no podía hablar normalmente, sino que era gemidos y lamentos, algo tremendo. Y así comencé. Y hermanos, empecé a meditar y empecé a recordar en cada detalle. Y empecé a recordar lo primero, que estando yo en un momento tan crítico, que pensaba que podría venir cualquier vehículo y atropellarme, o un tráiler que me hiciera pedazos con todo y mi vehículo ahí, o un carro que se estrellara y se hicieran daño ellos. Desde ese momento que yo sentí la presencia de algo atrás de mí, comencé a meditarlo y comencé a sentir dentro de mí como que Dios me dijera, es que no estaba solo, es que ese camión lo puse detrás de ti para cubrirte, para que no te lastimaran. Era más ancho que tu vehículo para que estuvieras seguro. Y empecé, hermanos, a meditar en los trajes de aquellos trabajadores que eran nuevos, que no estaban manchados, que eran hermosos. Y ahí, hermanos, me tomaba el poder de Dios y comenzaba yo a sentir algo glorioso. Y me acordaba de todos, si eran trabajadores, debían de traer los zapatos ya usados, manchados, viejos, pero que todos trajeran botas de trabajo nuevas. Y volví a venir a mí la bendición de Dios. Y cuando me acordé de que les miraba la cubierta, el cubrebocas, que a poco no querían que yo los viera directamente, me venía otra vez la bendición de Dios. Y eso que me venía la bendición de Dios, me tomaba el Señor como por unos 15 minutos. Y ahí iba yo bajo aquella bendición que no podía ni hablar, porque Dios me estaba revelando que era algo divino. Hermanos,
cuando yo empecé a meditar de la estatura, de lo fuerte que estaban, de lo jóvenes que estaban todos más o menos del mismo tamaño, yo le digo, Señor, si hubieran sido realmente personas mexicanas que se me acercan, debía de haber algún bajito, algún flaquito, alguno de edad ya de unos 60 años, pero todos jóvenes, no menos de 30 años, así tan grandes y tan fuertes. Eso no hay así en México. Es decir, no se pueden encontrar 7 personas con esas características. Hermanos, cuando yo iba meditando en cada cosa, ahí me venía la bendición de Dios y me tomaba el Señor. El asunto es que así me fui y aquello no paró hasta como hora y media. Fíjese bien, después de hora y media me fui calmando un poco. Y para esto le digo, iba llegando yo a Pátzcuaro, Michoacán, cuando empecé a sentir que me tranquilizaba. Hermanos, fue algo glorioso, fue algo maravilloso, fue algo de parte de Dios lo que me sucedió. Y le digo, yo me voy cuando voy a esos lugares que voy enfermo, y es cuando más necesito. Y no hay personas que puedan andar conmigo, porque cada quien tiene su trabajo, porque si uno se lleva a alguien tiene que pagarle su salario, y pues andar con alguien que no está conectado con Dios a mí me quita la bendición en lugar de que yo tenga bendición de Dios. Así es que, hermanos, tuve esa experiencia, fue maravillosa. Para mí no eran hombres normales y comunes. O si hubieran sido hombres normales y comunes, Dios me los hizo ver a mí como jóvenes, como fuertes, grandotes. En otras palabras, yo siento que eran como ángeles de Dios que estuvieron para auxiliarme. Y me llama la atención cuando ellos estaban a punto de ponerme la llanta, que miré y descubrí aquellos otros 4. Me llamó la atención. Uno acá, pegado al cerro, de pie, como vigilando algo. Otro en el otro extremo del camión, en la parte de adelante, poquito retirado del camión, prácticamente en el carril o en la carretera, sin ningún pendiente, como que estaban vigilando algo. Y atrás había otros 2, el que le digo que estaba como en una roca, como a 1.5 metros de altura, sentado, pero vigilante, mirando para todos lados, y en el otro extremo estaba el otro. ¿Qué pasaba en ese momento en la carretera? Humanamente hablando, ¿qué estaba sucediendo en la carretera en ese momento? Yo no sé. Yo solamente sé lo que estaba sucediendo en mi alrededor. Y yo les digo, hermanos, hermanas, aunque a veces ustedes me escuchan que me voy muy mal, muy enfermo, con muchos problemas, quiero decirles, espiritualmente es el mejor tiempo de mi vida, porque cuando más necesitamos es cuando más Dios se puede manifestar. Y aquí cabe el título del mensaje. Si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Hermano, hermana, yo te puedo decir y te puedo testificar. Los momentos más difíciles los he vivido en estos últimos años. Nunca había sentido tantas enfermedades como ahora.
Nunca había estado tan débil, nunca había estado tan necesitado físicamente como ahora, y nunca había estado tan solo como ahora. Pero nunca, oye bien, nunca de este tiempo que he estado en esa condición, he dejado de ver la mano de Dios directamente. Eso quiere decir que si nosotros realmente amamos a Dios y le servimos, desde el momento que creímos en Cristo, ya Cristo está en nosotros, Él nos lleva, ya el Espíritu Santo está en nosotros, Él va obrando y se va glorificando en nosotros. Y de aquí solo pasamos a estar por toda la eternidad en gloria. Hermano, hermana, yo siento que hay hermanos, que hay hermanas que estuvieron atentos, que captaron lo que les estaba diciendo y que Dios con este testimonio produjo fe allá en su corazón y que aquel problema que tenía o aquella enfermedad que tenía o aquella situación difícil que estaba pasando, aquel estrés, aquella depresión, desaparece porque ha escuchado algo que Dios ha hecho en estos días en una persona común como usted. Esa persona soy yo. Así es que, mis hermanos, espero que esto le haya sido de bendición y que le sirva de ánimo, de confianza, para que se dé cuenta que no está solo. Dios está con usted y Dios le llevará en victoria desde que comenzó con él hasta el final de su jornada. Que Dios me les bendiga a todos.